teléfono. Vamos a esperarles a los compañeros un ratito. Bueno, profe. Bien, vamos a recordar un poco nuestros módulos anteriores, porque ustedes saben que cada uno de estos módulos se relacionan entre sí, ninguno de ellos está aislado. Con relación al plan de clases, ¿qué recordamos? ¿Cuáles son los apartados que debe tener un plan de clases así básicamente? Y tiene que tener sus objetivos generales, su objetivo general, su objetivo específico, su tipo o su estrategia. Bien. ¿Qué más? ¿De qué debemos partir al momento de elaborar un plan de clases? El tema a desarrollar. Bien, el contenido. El contenido y también a quién va dirigido. Eso es lo más Exacto. importante. Bien, Porque de acuerdo a eso vas a ir planeando tus estrategias también. totalmente de acuerdo, Cristian. Partimos del contenido, tenemos en cuenta los objetivos que decía la compañera. ¿A quién va dirigido? Esto hemos hablado en casi todas nuestras clases. Importantísimo es considerar siempre, siempre las características propias de nuestro grupo curso. Si estamos en el nivel inicial,
tenemos que considerar estrategias para ese nivel, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, educación media, educación permanente y este ciclo, para la educación superior, que ya es la educación universitaria, también tenemos que considerar eso. A veces somos digo en forma general, el famoso vamos a prestar el plan ajeno. Y eso ocurre en todas las instituciones, casi todas. No ocurre solamente con el plan de clases, sino también con los proyectos educativos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Mentir. Porque ese proyecto o ese plan de clases no es aplicable realmente para mi grupo curso. Y caigo en esas cuestiones de no querer hacer el plan, no querer elaborar un proyecto educativo. Entonces, entre comillas, presto nomás y en el peor de los casos, yo les comento que algunos incluso se olvidan de cambiar el nombre de su institución. Hasta eso hemos visto nosotros en educación. Pero como sé que ustedes no van a hacer eso, solamente les comento. Hablamos de contenidos, objetivos, estrategias, características propias del grupo curso. Hablamos también en una de las clases pasadas de la metodología de la evaluación y en este módulo lo que vamos a estar enfatizando son los recursos didácticos, los medios para lograr aprendizajes de calidad. ¿Sí? ¿Qué entendemos por recurso didáctico? ¿Qué es un recurso? Con sus palabras, ¿qué es un recurso? Algo que tenés a disposición, profe, puede ser. ¿Sí? ¿Para qué? Buenas noches, profe, compañeros. Un Buenas recurso noches. sería un elemento que te sirve para ejecutar dicha actividad a realizar. Muy bien. Es un elemento. ¿Cuál es el elemento que nosotros estamos utilizando ahora mismo para el desarrollo de este tema? ¿Qué tipo de recurso es? Audiovisual, profe, a través de la plataforma sería, para poder Excelente. conectarnos desde la distancia. ¿Sí? Y cuando nosotros utilizamos el PowerPoint, utilizamos los materiales digitales, todo eso son recursos. Sabemos que existen diversos tipos de recursos que pueden ser visuales, audiovisuales, que se complementan, recursos materiales, ya que son más tangibles, que son más armables, por decirlo de una manera más sencilla. ¿Sí? Entonces vamos a estar desarrollando qué son los recursos didácticos y hablar de cada uno de ellos. Vamos a estar diferenciando también los diferentes tipos de recursos que podemos utilizar de acuerdo al nivel educativo. En el desarrollo de este módulo vamos a enfatizar más lo que es la parte universitaria, pero de igual manera vamos a ir tocando ciertos aspectos que tienen que ver con cada nivel. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces, un medio didáctico
dijeron las palabras claves que son recursos y materiales que sirven para instrumentar el desarrollo curricular, con lo que se realizan procesos interactivos entre el profesor y los alumnos. Les pregunto, si yo quiero desarrollar una clase, esta clase, si yo voy a dar un tema, recursos audiovisuales, ¿de qué manera puedo desarrollar? ¿Cómo puedo plantear la clase? ¿Quién me puede decir cuáles son los recursos que voy a utilizar? Ahora mismo voy a desarrollar una clase. La computadora, profe. Bien. ¿Qué más? La proyección. Bien, también. Excelente. El PowerPoint. Bien. ¿Qué más? Hay algo muy importante también que utilizamos en todas las clases. Micrófono. Sí, también. En todas las clases, cuando nosotros desarrollamos la clase, ¿qué es lo que nosotros levantamos? Como docente, digo, ¿verdad? El docente, ¿qué es lo que levanta a la plataforma? Los materiales sería, profe. Excelente. Los materiales a desarrollar. A veces ya se presentan los materiales dependiendo de qué tipo de estrategia voy a utilizar. Les doy un ejemplo. En maestría nosotros tenemos clases asincrónicas, no tenemos este feedback que nosotros manejamos acá. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los recursos que utilizo? Grabo la clase, levanto eso a la plataforma, les proporciono todos los materiales de lectura que siempre son de referencia. No es que se van a cerrar con esos materiales. Pueden investigar, incluso pueden encontrar mejores materiales. Y también lo que se levanta a la plataforma como otro recurso didáctico es la tarea. Recuerden que siempre toda tarea que ustedes asignen a sus estudiantes tienen que contar con indicadores de puntuación, ¿sí? Si voy a calificar 10 puntos, esos 10 puntos tienen que tener indicadores. Porque de otra forma, algunos estudiantes pensaban antes que con solo levantar la tarea ya estaba bien, bueno, se le calificaba 10, no. Particularmente ese no es mi caso, yo siempre me tomo el tiempo de leer las tareas, incluso me fijo si es que corresponde o no la tarea. Capaz que en algún momento se me habrá pasado de alguno que otro, pero siempre me tomo el tiempo de leer y de verificar. Esa es nuestra tarea. Cumplir con lo que está establecido y tener en cuenta siempre, insisto, las características propias de cada grupo curso. Las características que tiene la gente de maestría es que ya están en un nivel superior y el tiempo que tienen también es un poco limitado, ya están con la elaboración de las tesis, entonces se extiende un poquitito más en el tiempo de entrega de los trabajos. En el caso de ustedes, el curso dura 9 meses. 9 meses son, ¿verdad? 8, 9. 9 son. Sí, 9 meses, profe. Sí, entonces, nada más a modo de ejemplo, ¿verdad? Que el nivel de exigencia tal vez es un poco más alto. ¿Por qué? Porque el tiempo es más limitado, ¿sí? Entonces, sobre el punto de los recursos, nomás insisto en que cumplimos con levantar todo eso, pero también, así como nosotros proporcionamos los materiales y demás cuestiones, tienen un poquitito más de tiempo para elaborar sus trabajos. Esa es nuestra tarea, verificar, controlar y constatar que el alumno entregó o no entregó.
¿Por qué les comento esto? Porque hay veces que nosotros como docentes también exigimos mucho, pero nosotros no damos mucho, ¿verdad? Entonces esa reciprocidad siempre tiene que verse en nuestro actuar docente todo el tiempo. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los medios educativos, lo que estuvimos mencionando al inicio. Tenemos visuales, auditivos, los audiovisuales que se combinan y los materiales. ¿Cuáles son los recursos visuales más conocidos que podemos utilizar en todos, bueno, no todos los niveles? A ver, ¿cuál de estos materiales, recursos visuales podemos utilizar en nuestro módulo, en nuestra especialización? ¿Cuáles de estos recursos utilizamos más? A ver si me dicen. ¿Puede ser documentos históricos? ¿Sí? ¿Qué más? Guías didácticas también. Bien. Ahora, ¿cuál de estos recursos podríamos utilizar en el nivel de escolar básica, del primer grado hasta el sexto grado? Para mí que profe, periódicos, revistas, cuadernos de trabajo y diccionarios. Bien, porque ellos tienen una dinámica de trabajo más activa, están en proceso de aprendizaje, entonces, y al estar también en forma presencial, hace que la utilización de estos recursos sea mucho más factible. Nosotros que estamos a distancia no podemos crear afiches, murales y esas cuestiones que no podemos realizar, ¿verdad? Entonces, tenemos que adaptarnos y adecuarnos a todo lo que tiene que ver con nuestra presencialidad y nuestra distancia también. Ahora, los recursos auditivos. Tenemos estos recursos, sí aplican más para el nivel universitario. ¿Por qué? Porque son software, herramientas web para crear podcasts, herramientas web para crear, grabar archivos de audio, para grabar todo lo que tiene que ver con la utilización más avanzada de la tecnología. Si bien hay instituciones educativas del nivel, desde el nivel inicial, incluso escolar básica, educación media ya, que están muy interiorizados con la utilización de estos materiales y me parece, de estos recursos, y me parece súper bien, pero recuerden que no todas nuestras instituciones educativas cuentan con estos recursos. Entonces les consulto. Si una institución del sector oficial de escasos recursos evidentemente no cuenta con software y herramientas para crear podcasts y crear y grabar archivos de audio, ¿cuáles son los recursos auditivos que el docente podría utilizar? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles podrían ser? Profe, ¿y no sería libros y cuadernos?
auditivos. Auditivos. Sí, ¿No podría ser un video, un enlace de un video explicativo? Radio puede ser, profe. sí. La radio, escuchando canciones, eso se utiliza mucho todavía, bueno, no todavía, se utiliza en el nivel inicial. La profe tiene su radio y también incluso cuentos y la profe puede hacer las dramatizaciones a través del recurso auditivo, que se combina en una forma audiovisual también porque puede colocar el sonido de la naturaleza, si es que están dentro del aula, y si es un cuento, puede crear un ambiente. La profe puede estar vestida del personaje tal o cual y escuchar, entonces ellos van creando un ambiente favorable, ¿verdad?, para el aprendizaje y para desarrollar la creatividad también. Eso también aplica en el primer grado hasta el sexto grado y en el tercer ciclo también los docentes pueden utilizar recursos auditivos combinando eso con los recursos audiovisuales. ¿Sí? Acá tenemos los recursos audiovisuales. ¿Me puedes ayudar, Giovanni, por favor? Sí, profe. Pizarrón, tizas, marcadores, delebles. ¿Qué sería ese, profe? El que Delebles. se puede borrar. Ah, ya. Proyectores como el video DAM, láminas, carteleras, software de aprendizaje, secuencias audiovisuales, Sí. enciclopedias en línea, material de laboratorio científico, prácticas experimentales, ejercicio de campo, libro de texto, diccionario de diversos tipos, cuadernos y blogs. Bien, los recursos audiovisuales más utilizados luego son el pizarrón y las tizas, ¿verdad? Que en instituciones oficiales todavía seguimos con ese tema, ¿verdad? También lo que faltaría acá son las pizarras interactivas, que depende, como les digo, depende mucho del nivel económico de las instituciones. Los proyectores, que en la mayoría ya están utilizan más en el nivel medio. Siempre me refiero al sector oficial porque es el que tiene más carencias. El software de aprendizaje, que ahora nosotros como Ministerio de Educación tenemos la escuela en casa, que si bien tuvo varias críticas, particularmente considero que es un avance demasiado importante en educación. Al principio el docente luego no sabía manejar, imagínense lo que era para el estudiante o para el padre de familia que tenía que contar sí o sí con saldo, como le dicen, ¿verdad? Para que pueda bajar las tareas de la plataforma, saber cómo ingresar, ver cómo utilizar. Fue todo un desafío al inicio, pero todo cambio amerita esfuerzo. Y hoy por hoy ya el docente algunos descargan ya los planes que están preestablecidos en la plataforma y van trabajando. Siempre eso se puede adaptar. No es que tenemos que desarrollar tal cual está ahí y me encierro y digo, ah, no, pero acá el programa, el plan dice esto. Siempre tenemos que tener en cuenta que mi alumno o mis alumnos, todos son distintos y hay que tratar de buscar tanto las estrategias adecuadas y también los recursos necesarios para que el estudiante pueda aprender. Y el material de laboratorio científico que depende, ¿verdad?, de qué es lo que queremos desarrollar, que generalmente utilizamos estos temas, estos recursos ya en el bachillerato técnico, ¿verdad? Y los libros de texto que siempre están. Hay libros
¿cómo es? Los libros grabados también, que le dicen podcast, ¿verdad? Entonces también podemos hacer una combinación de varios recursos, porque la idea es que mi alumno tenga aprendizajes de calidad. Tratar de innovar todo el tiempo. Después, los recursos materiales más específicos. ¿Cuáles son? Estos sí apuntan más al nivel de escolar básica y media, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda ayudar? Sara, ¿estás? Silvina. Sí, profe. Materiales. Pizarrón dice que se utiliza para escribir contenidos, dibujar y promover la participación del alumno en clases. Cartel, lámina con imágenes grandes y poco contenido textual, con el propósito de comunicar el mensaje. Papelógrafos son papeles grandes y delgados que son empleados para docentes y estudiantes para realizar exposiciones o mostrar un resumen de algún tema en particular. Sí, el pizarrón, ¿cómo podemos utilizar el pizarrón para que sea el desarrollo de la clase sea un poquitito más dinámica? ¿De qué manera podemos utilizar? No es solamente que el profesor copió, llenó el pizarrón y el alumno tiene que copiar nomás. ¿Qué metodología podemos aplicar utilizando ese recurso? Igual si estamos en la universidad, situémonos en la universidad, si es que estamos en forma presencial. ¿De qué manera podemos utilizar el pizarrón? Haciéndole participar a los estudiantes, puede ser, profe. Sí, completando los ejercicios. ¿De qué manera, de qué otra forma podemos propiciar la participación a través del pizarrón? Con bolígrafos, o sea, no, ¿cómo se llama? Esos pinceles de colores, digo, para Sí. fijar de repente algún tipo de, algún dato que queremos en rojo o azul o algo así, para Sí. marcar más algún dato. Así mismo es, Diana, porque es muy importante que dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje, y más cuando trabajamos con pequeños, pareciera así una cosa insignificante, pero el tema, bueno, ahora vas a pintar la letra L con el color rojo. Supongamos que estamos en el nivel inicial, para hacer un poco más desde abajo. Le mostrabas los colores y algunos dicen, ay, pero ¿cómo no vas a saber cuál es el rojo? Hay niños que no diferencian los colores todavía. Entonces, vas propiciando el aprendizaje no solamente de la letra L, sino también del color. O sea, utilicemos el pizarrón no solamente para escribir, sino también para que el alumno pueda aprender jugando, porque básicamente nuestra reforma habla de aprender jugando como un principio curricular. Entonces, todo lo que nosotros tengamos al alcance, tenemos que hacerlo dinámico. El cartel. Este es un punto tan importante y quiero compartir con ustedes la experiencia de la pasantía. Cuando fui estudiante, hace varios años ya, recuerdo que a nosotros nos exigían que nosotros preparemos los carteles y nosotros nos íbamos a las instituciones educativas y eran lamentables. Entrabas en las salas y sus carteles eran del año 1900 por ahí. Yo pensaba en aquel momento, ¿cuál alumno es el que va a estar contento de llegar a una sala de clases
que la pizarra ya no es verde, ya no sabes ni qué color es, de tan gastada que está. Los carteles viejos, sucios, ya no tienen ni siquiera una dinámica. Era febrero, sí, empezaban en marzo las clases y su cartel, por ejemplo, tenía información de octubre. Es decir, que era del año pasado. O sea, esa desidia también por parte del docente crea que el alumno no esté motivado. A veces dicen, ay, yo no sé por qué no aprende. ¿Será que algo también, esa responsabilidad que no queremos asumir a veces como profesionales? Decir, ah, no, pero él no aprende porque tiene problemas en su casa. Si tiene problemas en su casa, que por lo menos en la escuela no los tenga. Ayudémosle a que esté motivado, que esté contento. Vamos a darle un ambiente donde todos los recursos disponibles sean buenos para él, para que esté feliz por lo menos en la escuela. ¿Sí? Esa nomás es la idea. La desidia es muy grande dentro del ámbito educativo también. Por eso siempre apunto a los alumnos siempre les digo, y les voy a decir, que depende de nosotros en gran medida de que esto cambie. Porque si vamos a quedarnos nomás así, estudiamos, pero no aportamos nada, entonces no tiene ningún valor, ¿sí? Todo lo que hago tengo que hacerlo bien. Ahora, otro recurso importante es el papelógrafo, que también se utilizaba anteriormente en la escuela, desde el nivel inicial, porque habla ahí de papeles delgados, es una madera y se utiliza generalmente para contar cuentos. Por eso tiene una estructura así como una pirámide y se van girando las hojas. Y eso creaba un ambiente increíble entre los niños. ¿Por qué? Porque, ay, mira, la profe hizo. Ah, mira qué gusto da lo que está contando. Es generar motivación interna, externa, y los niños van a estar todos felices y contentos. No solamente en el nivel inicial. Hay gente que hasta el nivel universitario está motivado. Yo por lo menos cuando estuve en la maestría estaba súper motivada. Hasta que estuve en la maestría, que fue hace poco tiempo ahora. Y hasta ahora que soy docente, sigo estando motivada con la cuestión educativa. ¿Sí? Otros materiales, ¿cuáles son? Giovanni. Hola, profe. Sí. Otro ¿Sí me puedes material. ayudar? Sí. ¿Te leo? Sí, por favor. Serían mapas. Son representaciones gráficas son representaciones gráficas de porciones de territorios en una superficie bidimensional como también esférica. Son muy empleados en el curso de geografía e historia. Maquetas. Son representaciones reducidas de algo real o ficticio que son muy empleados por docentes y estudiantes para dar a conocer de forma visual, por ejemplo, ciudades, proyectos de ciencia y ambientes, experimentos, etc. Rotafolios es un caballete donde se montan algunas láminas impresas o dibujadas. Es muy empleada por los docentes para presentar algunas ideas de un tema a tratar. Sí, el rotafolio como el portafolio también es prácticamente son iguales. El portafolio también tiene esa misma estructura y se van girando las hojas.
¿verdad? Para la elaboración de las maquetas también es muy importante. Esto propicia varias cosas. La creatividad, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, cooperativo, ¿sí? Y los mapas que se utilizan para la parte de historia y geografía. Siempre tenemos que considerar que los diferentes recursos didácticos dependen también de qué materia voy a desarrollar. ¿Cuáles son las funciones de los recursos didácticos? Como estuvimos diciendo, la motivación luego es lo primero. La primera función que tiene es motivar al aprendizaje de los estudiantes. Dice, brindar orientación, sobre todo en temas y tópicos complejos, proponiendo rutas alternas de aprendizaje. Si utilizo un recurso, no hay una sola forma de aprender, ¿sí? Un ejemplo que hace poco nomás escuché de una compañera decía, tenía que resolver un ejercicio de matemáticas y la alumna no hizo el ejercicio de la forma que enseñó el profesor, pero llegó al mismo resultado. Les consulto, ¿eso es correcto o no es correcto? Le puso que estaba mal. Les pregunto, ¿el recurso que utilizó? La pizarra, la tiza, la explicación, el procedimiento. Eso. Logró, llegó al resultado correcto, pero a través de una metodología diferente. Y le puso que estaba mal. Les pregunto si eso corresponde o no. ¿Por qué corresponde y por qué no corresponde? Para mí que no corresponde, profe, porque cada alumno tiene sus diferentes formas de aprender. Entonces, el alumno tal vez halló una manera de resolver dicha actividad y lo resolvió. Entonces, yo creo que tenía que ponerle que estaba bien el trabajo. Ay, disculpen, la semana pasada estuve con bronquitis y a veces cuando hablo mucho, que es mi especialidad, me pica la garganta. Bien, en ese punto hubo un debate que no comparto tanto, pero depende del análisis que uno le haga, ¿verdad? Decía, llegó al resultado, pero no de la forma que el profesor enseñó. De ahí, insisto y recuerden esto siempre, la importancia de elaborar correctamente el indicador. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Porque se quedó ahí mi imagen congelada. Bueno, de ahí la importancia de elaborar correctamente el indicador. Si el indicador especificaba que llegar al resultado corresponde a que el ejercicio está correcto, bien. Pero si especificaba que tenía que ser tal o cual procedimiento, iba a ser más específico. Y la mamá le dijo, pero llegó al resultado, sí, pero no llegó como yo les enseñé. Y evidentemente le puso, no sé cuántos puntos menos eran, pero
eso hay que considerar. Nosotros podemos enseñar de una manera, pero el estudiante puede aprender también por otra forma, que eso no significa que está mal, ¿sí? Eso nomás lo que quiero aclarar, el tema de elaborar correctamente el indicador. Utilizó otro recurso, otra metodología, otra estrategia, pero finalmente llegó al resultado que quería obtener, ¿sí? Bueno, otro punto importante también es simular situaciones o eventos para mostrar en un ambiente controlado cómo ocurren en la vida real. Acá, por ejemplo, lo que utilizamos mucho también como recurso, como estrategia, es el juego de roles. ¿Cómo se desarrolla el juego de roles? ¿Quién me dice? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Porque no sé qué le pasa a mi cámara. Díganme, ¿cómo se desarrolla el juego de roles? Para verlo como un recurso. ¿En qué consiste? El intercambio de roles, dijiste, profe. Sí, juego de roles. Como un rol, juego de roles. Quiero saber el conocimiento del alumno, puede ser, profe. Bien, si yo digo roles, ustedes son ahora alumnos y yo soy docente. Cuando ustedes hacen sus exposiciones a través de la clase invertida, ¿cuál es el rol que ustedes cumplen? El de docente, por ejemplo. Así mismo. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar una clase que puede ser en todos los niveles, ¿qué tipo de roles, por ejemplo, y qué le voy a enseñar a través de ese rol? Un alumno, les doy un ejemplo así, un escenario de un alumno que está en educación media o en educación permanente y ustedes quieren desarrollar, a ver, la disfuncionalidad de las familias. ¿Cuál va a ser el rol que va a cumplir uno de los estudiantes? Por decirle nomás, para que los demás puedan darse cuenta o fijar cuál es el punto sobre las familias disfuncionales. Es como un teatro, ¿verdad? Esa es la idea del juego de roles. ¿Qué pueden hacer? ¿Quiénes pueden ser los participantes? O sea, sería como una representación física de las cosas para... Así es. Por eso dice, para mostrar en un ambiente controlado cómo ocurren en la vida real. Les digo yo, bueno, hoy vamos a hablar sobre las familias disfuncionales. Algunos le decían sketch antes. Hoy tiene un nombre más técnico y se llama juego de roles. Por eso les digo, dependiendo del tema que nosotros queramos desarrollar, podemos aplicar también esa estrategia. Díganme, el ejemplo nomás quiero saber, quiero escuchar. Están tres, a ver, una niña y dos varones. ¿Cómo es la familia disfuncional? ¿Cuál es el ejemplo de quiénes está constituido?
¿Están? Hola, profe, ¿se escucha? Sí. Sí, normalmente ¿Cómo es? debería estar los padres y los hijos, son papá, una mamá y el hijo, o los hijos. Sí, esa es la familia tradicional. ¿Y cuál es la familia disfuncional? Cuando no hay representación de la figura, ya sea paterna o materna. Así mismo. Entonces, podemos hacer dos representaciones. La familia tradicional, la que me decís, mamá, papá, hijos, y en el otro hay uno de ellos está ausente. Y hacen una dramatización, que también le llamaban antes, o el juego de roles. Entonces, ¿qué es lo que le dice el docente? ¿Cuál de estas familias es la familia tradicional y cuál es la familia disfuncional? ¿Sí? A través de eso, de esa estrategia, ¿y cuál es el recurso que utilizamos ahí? Porque tuvimos que tener algún contenido previamente para poder desarrollar. Y ahí se recurriría a la simulación, profe. Así es. Y se dan cuenta, como les decía al inicio, todos estos contenidos que nosotros hemos desarrollado, tanto conmigo como con el doctor Nicolás, todas están entrelazadas, ¿sí? Por eso manejar conceptos básicos, claves de lo que tiene que ver la didáctica universitaria es muy importante porque al momento de elaborar, más adelante ustedes que van a estar elaborando los planes de clase, los indicadores, las pruebas, las evaluaciones, todo este conjunto de saberes que hoy estamos conversando, desarrollando, ustedes lo van a transmitir después. Igual si es en el sector educativo, en el sector salud, igual todo esto les va a servir a ustedes, ¿sí? No es porque hablamos solamente del ámbito educativo, sino que a ustedes les va a servir, como les digo, para poder ustedes proyectarse más adelante como futuros agentes multiplicadores de conocimiento, ¿sí? Otro punto importante que hablamos desde el inicio es motivar el aprendizaje y que no podemos dejar de lado jamás evaluar el desempeño del alumno, que es un tema muy puntual en la materia como en todo, porque siempre tenemos que considerar que la evaluación no es solamente de producto, sino que es también de proceso y también es formativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dentro del proceso también estamos trabajando en la parte de los valores en los estudiantes. Bueno, quiero dejar hasta acá y hablar con ustedes con relación al cronograma de actividades que vamos a seguir en este módulo. Me disculpo porque mi cámara no se prende más, no sé por qué. Jorge, ¿vos tenés forma de tomar nota? Profe, estoy con el teléfono nomás. Ah, bueno, alguien que pueda anotar porque Sara no sé si está. O alguien que pueda tomar nota, Diana. Dale, Oh, sí, profe, estoy firme. Bien, bien, gracias. El 6, que es hoy, es nuestra clase número 1. Mañana, clase 2. El 13 sería nuestra prueba parcial. El 14, 20, 21 y 27 serían nuestras fechas de exposición. Y el 28, nuestro examen final. ¿Está bien? Sí, profe. Repito, Sí.
6 y 7, o sea, 6 clase 1, 7 clase 2, el 13 prueba parcial, el 14 tenemos exposición, el 20 exposición, 21 exposición y 27 exposición, el 28 examen. Así mismo, te agradezco, Diana. El número de grupos se mantiene en 4. ¿O ustedes no trabajan en grupo en el otro módulo? Sí, estábamos trabajando en grupo, profe. Ah, bueno, entonces les voy a pedir que me envíen sus grupos, los integrantes de su grupo, no más de 6. Ustedes ya manejan luego, ¿sí? Está bien, profe. Bueno, entonces mañana a las 18 nos vamos a encontrar y ahí les voy a dar ya los temas para sus presentaciones y va a incluir para el examen parcial, incluye lo que desarrollamos el 6 y el 7. ¿Bien? Ok. Sí, profe, está bien. Bueno, y discúlpenme por mi tos, pero me pica muchísimo la garganta. Tranqui, profe, cosa que pasa. Bueno, está bien. Y mi cámara también que se dice, bueno, no se prende más. No me voy a poder despedir. Nos vemos entonces mañana puntualmente a las 18, ¿sí? Que tengan un buen resto del día. Chao, profe. Muchas Hasta gracias, mañana. profe. Hasta luego. Mañana. Dale, hasta mañana.